es importante que sepa que no es para toda la vida. Solo un momento, por favor, manténgase aislado. Cada vez que pueda, quédese en casa. Reitero los buenos días, amigos, sean todos bienvenidos a la conferencia de prensa que diariamente realiza el Ministerio de Salud Pública de nuestro país para actualizar sobre la situación de la COVID-19 tanto en nuestro país como en el resto del mundo. Por supuesto, en breve estaremos con el doctor Durán desde el Centro de Prensa Internacional para la actualización de lo que ha ocurrido en las últimas horas en nuestro país y en otras naciones del mundo. En este momento vamos a tener también presencia de especialistas del SIGMA, específicamente del Instituto de Filosofía. Contaremos con la presencia de la doctora en Ciencias Georgina Alfonso González, quien nos hablará sobre toda la labor que también asumen como parte de este combate contra la COVID-19. La periodista Dianic Flores estará con nosotros brindándonos uno de sus servicios, conversando con una personalidad del ámbito internacional y su criterio acerca de su visión acerca de Cuba en cuanto al combate a la COVID-19 y, por supuesto, de nuestras brigadas médicas. Y ya estamos listos para ofrecer la conferencia de prensa. Nos vamos hasta el Centro Internacional de Prensa. Allí recibe nuestra señal Héctor Amec Velázquez. Muy buenos días. Adelante. Buenos días. Como cada mañana, un placer darles la bienvenida desde la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. De inmediato iniciamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. A ustedes que hacen posible esta transmisión y al pueblo de Cuba que nos sigue cada mañana a esta hora. Hoy realmente hubiéramos querido tener mejores noticias para ofertarle a nuestras madres, y aunque las vamos a felicitar, pero lamentablemente tuvimos que lamentar en el día de ayer 3 fallecimientos, por lo cual le damos las condolencias a sus familias, a sus amistades, a sus compañeros, que realmente provoca un gran dolor. Un fallecido es un ciudadano cubano de aquí de La Habana, de 53 años de edad, con antecedentes de padecer una enfermedad psiquiátrica, una esquizofrenia, alcohólico, padecer una diabetes mellitus, una desnutrición crónica, y que después de hacer un esfuerzo nuestros profesionales, nuestro sistema de salud, y permanecer durante 5 días en terapia intensiva, pues en la tarde de ayer, en el día de ayer, no fue posible recuperarlo de un paro cardiorrespiratorio. Y como dijimos anteriormente, en la madrugada de ayer, pues falleció este paciente, que lamentamos mucho y damos las condolencias a sus familiares. El otro paciente fallecido en el día de ayer es un ciudadano cubano de 59 años de edad, de aquí de La Habana, de Habana Vieja, que tiene como antecedentes patológicos personales la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, el alcoholismo, presentaba además una fractura de cadera, y después de 11 días de estadía hospitalaria, una estadía en terapia intensiva, pues lamentablemente en el día de ayer, después de un grupo de complicaciones
que se trataron de revertir, pero también falleció en el día de ayer. Y la tercera persona que falleció, y reiteramos nuestras condolencias, es un paciente masculino de 64 años de edad, de el municipio de Venezuela, la provincia de Ciego de Ávila, con antecedentes de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la cardiopatía isquémica, diabetes mellitus, enfermedad cerebrovascular, y que después de una estadía, 5 días de estadía hospitalaria y un periodo en terapia intensiva, pues reitero, no fue posible salvarle la vida a este paciente. Reiteramos nuestras condolencias a sus familiares, a sus amistades que se enlutan en el día de hoy. Bueno, desde el punto de vista de la situación en nuestro país, nosotros tenemos que informar que en los hospitales se encuentran ingresados 1.894 pacientes. Ayer me sacaba la cuenta a alguien, ¿no? Y quiero que quede claro. No, pero si todos los días dan alta, si cada día se confirman menos casos, ¿por qué se mantienen tantos pacientes hospitalizados? Es que solo no se ingresan y se hospitalizan pacientes que estén confirmados con el COVID. Acuérdense, nosotros ingresamos pacientes que son sospechosos, contactos con determinadas características, y por lo tanto no son solo los pacientes. Esa cuenta matemática de yo di tantas altas, son tantos confirmados, no es posible en este análisis. En vigilancia se mantienen 26, sospechosos 1.374 y confirmados 494. Se vigilan en la atención primaria de salud 4.081 personas que tienen sospecha, o más que sospecha, hay riesgo de que tengan la enfermedad. En el día de ayer, para detectar el SARS-CoV-2, que es el virus que provoca la COVID-19, se estudiaron 1.826 muestras en nuestro país. En los laboratorios de biología molecular del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, 616. En el del Centro Provincial de Villa Clara, 387. En el de La Habana, 282. En el de Santiago de Cuba, 281. En el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, 260. Y como resultado del análisis de estas muestras, pues 12 resultaron positivos. Como resultado del estudio de las 1.826, 12 resultaron positivas, lo cual representa un 0,7%. De esta forma, ya en nuestro país se han estudiado 67.335 muestras, y de ellas 1.766 han resultado positivas, que representa el 2,62% de las muestras que fueron estudiadas. O sea, ya nosotros, en toda la historia de esta pandemia en Cuba, que siempre recuerdo que los primeros casos se confirmaron en la provincia de Santi Espíritu, el día 11 de marzo fueron los 3 primeros casos. Bueno, pues en toda esta evolución, pues se han confirmado un total de 1.700 personas con la COVID-19. Los 12 nuevos casos confirmados, todos son cubanos, 9, 75%, son contactos de casos que ya se habían confirmado anteriormente, y de esta forma se acumulan ya 1.503 de los 1.706 confirmados, 1.503 que son como resultado de contactos con casos que ya han sido confirmados, o sea, el 85,1%. En 3 de los casos que se confirmaron no se pudo precisar la fuente de infección,
representa el 25%, y aunque muchas veces esta fuente aparece, pero de todas formas se acumulan 92, el 6,1%, que aún no se ha logrado detectar la fuente de infección que lo provocó. Con fuente de infección en el extranjero, y este es un concepto que lo hemos explicado otras veces, se acumulan 130 personas, un 7,4%. En el día de ayer ninguno de los casos confirmados, de los 12 casos confirmados, tenía como fuente de infección el exterior de nuestro país. Los 12 casos confirmados, de los 12 casos confirmados, 8, el mayor por ciento, el 66,6%, son del sexo masculino. Y en el acumulado de los 1.766 confirmados, 908, el 51,4%, pues, pertenecen al sexo masculino. Ayer, de los 12, 4, el 33% son femeninas, y en el acumulado el 48,5% de los confirmados en nuestro país son del sexo femenino, o sea, 858. Siempre resaltamos el valor que tiene de estudiar casos que no tengan nada, y en eso vamos a explicar ahorita, porque el 33,3% de los casos positivos ayer fueron asintomáticos. Y en el acumulado, que es la cifra mayor, 848 personas que fueron diagnosticados con la COVID-19 no presentaban síntomas en el momento del diagnóstico. Por grupos de edades, los los más afectados fueron los menores de 40 años con 5, el 41,6, seguido por el de más de 60 años con 4, que es el 33,3%. La provincia con mayor número de casos confirmados en el día de ayer fue La Habana, en la cual se confirmaron 8 casos, el 66,6%. De todas formas, en La Habana, estos 8 casos se diagnosticaron, 2 pertenecen al municipio Playa y 1 pertenece al municipio de San Miguel del Padrón, 10 de octubre, Cerro, Habana del Este, Cotorro y Plaza, 1 de cada uno de estos municipios. Ayer también se diagnosticó un caso del municipio Bauta en la provincia de Artemisa, un caso del municipio Santa Clara en la provincia de Villa Clara, un caso del municipio Santi Espíritus de la provincia del mismo nombre y un caso del municipio de Ciego de Ávila de la provincia Ciego de Ávila. Desde el punto de vista de las tasas de incidencia de casos positivos hasta el día de ayer, pues como decimos en muchas ocasiones, el municipio especial Isla de la Juventud se mantiene en el primer lugar con una tasa de 50,4 por 100.000 habitantes. La Habana 39,5, Villa Clara 27, Ciego de Ávila 20,8, Matanzas 18,1, Santi Espíritus 14,6, Mayabeque 12,6, Holguín con 9, Mayabeque con 12,5, Holguín con 9, Holguín con 9, Pinar del Río con 8,7, Artemisa con 6,4, Cienfuegos con 5,9, Camagüey con 5,2 y, como hemos dicho anteriormente, Santiago de Cuba, Guantánamo, Las Tunas y Granma se mantienen con tasas por debajo de 5. Algunas tan bajas como la de Granma, con 1,5 por 100.000 habitantes. De los 1.000 se mantienen, y me preguntaban que bueno, cuáles son los municipios que
no han tenido casos confirmados de COVID-19. Nosotros, hasta el día de ayer, hemos detectado esta enfermedad en 107 municipios de nuestro país. Mañana posiblemente en una pantalla, podremos representar cuáles son los que han confirmado casos hasta el momento. Ahora, al día de hoy, de los 1.766 pacientes diagnosticados con la enfermedad, 468 tienen una evolución clínica estable. O sea, el 98,8% de los pacientes que se mantienen activos en nuestro país, y reitero, porque esos datos nos los llevan bien, nosotros hoy tenemos 494 casos activos, que siempre decimos que son los pacientes confirmados que se encuentran ingresados hasta anoche a las 12 de la noche. Por lo tanto, ahí no se incluyen las altas, no se incluyen los fallecidos, no se incluyen los que se evacuaron, y esa es la cifra que nos da. Por lo tanto, el 98,8% de los casos activos presentan una evolución clínica estable. Estamos hablando de 488 personas. Lamentablemente, y en el día de hoy, lamentamos el fallecimiento de 3 pacientes, acumulamos un total de 77 fallecidos. Eso nos da una letalidad de un 4,4%. Están los 2 evacuados, que siempre reiteramos, y 1.193 altas acumuladas, 53 en el día de ayer, en el día de ayer. Eso es el 67,5% de todos los casos que se han diagnosticado en nuestro país, ya han sido dados de alta, se han incorporado a su vida o se mantienen en vigilancia restrictiva en su domicilio. Desde el punto de vista de la letalidad, que es de 4,4%, solo decir que en la región de las Américas la letalidad es de un 5,94%, como hemos otras veces lo hemos dicho. Y Cuba ocupa el lugar número 13. De los 35 países que tiene la región de las Américas, pues 10 tienen la tasa de letalidad por encima de la tasa de la región de las Américas. Creo que esta es otra pantalla que podemos ofertarse a nuestra población para que sepa cómo anda la región de las Américas. Se reportan en el día de ayer, en total, un crítico, 4 menos que el día anterior, y 5 graves, 1 más que el día anterior. Desde el punto de vista de las altas, pues, como yo dije ya, se han producido 1.193 altas, y por provincias, las de mayor número son, vamos a dar la de cada provincia. En el caso de Pinar del Río se han dado 47 altas, en el caso de Artemisa 27, La Habana, con el mayor número de casos confirmados, ha dado ya 477 altas, Mayabeque 21 altas, Matanzas 90, Villa Clara 167, Cienfuegos 16, Santi Espíritu 81, Santi Espíritu 56, Ciego de Ávila 81, Camagüey 34, Las Tunas 12, Holguín 75, Granma 12, Santiago de Cuba 40, Guantánamo 14 y el municipio especial Isla de la Juventud
con 24 altas acumuladas hasta el día de ayer. De esto solo señalar, hicimos el análisis que hay provincias que, como por ejemplo Granma, que ya todos los casos que ellos han confirmado pues han sido dados de alta hasta el día de ayer. Yo les dije que desde el punto de vista de los 8 pacientes que se mantienen en terapia intensiva, el crítico y los 5 graves. El crítico está hospitalizado en el Hospital Celestino Hernández de Villa Clara. De los 5 graves, 2 están en el Hospital Manuel Fajardo de Villa Clara, 1 en el Hospital Salvador Allende de La Habana, 1 en el Hospital Celestino Hernández de Villa Clara y 1 en el Hospital Militar Fermín Valdés Domínguez de Holguín. Sale del reporte de crítico para grave el paciente que se encontraba en el hospital, que se encuentra en el Hospital Celestino Hernández de Villa Clara. Al día de ayer, en nuestro país no se produjeron ni entradas ni salidas al exterior y por lo tanto se mantienen en Cuba 6.524 emigrados y 4.258 extranjeros, lo cual da un total de 10.782 visitantes. En casas de arrendamiento la cifra es muy similar a días anteriores, 941, y como siempre decimos, municipio de Santiago, Plaza, Centro Habana y Playa, en el caso de La Habana, son los que concentran el mayor número de extranjeros en casas de arrendamiento. En el mundo, nada tranquilo, 184 países se mantienen confirmando casos de COVID-19, un total de 3.898.658 casos confirmados. Solo en un día de ayer se confirmaron en el mundo 90.806, 274.290 fallecidos, 5.222 en el día de ayer y una letalidad similar a la del día anterior de 7,04. Ya más específico en la región, en nuestra región, la región de las Américas, pues con los 45.864 casos que se confirmaron ayer, pues ya se acumula 1.690.681 casos confirmados, el 43,4% del total de casos reportados en el mundo. Y con 2.800 fallecidos que se produjeron en el día de ayer en la región de las Américas, pues se acumulan 100.430, con una letalidad de 5,94%. Bueno, hasta aquí esa es la información que tenemos que brindar y no nos cansamos de reiterar nuestras condolencias a los familiares y personas allegadas de las 3 personas que lamentamos que fallecieran en el día de ayer. A las órdenes, conductor. Doctor, comenzamos entonces la ronda de preguntas. La primera nos la envía un usuario de Cuba Debate y dice lo siguiente: si el sistema de diagnóstico mediante la tecnología SUMA se encarga de detectar la presencia de anticuerpos al SARS-CoV-2, ¿cómo es posible detectar mediante ella a pacientes que estén en los estadios iniciales de la enfermedad cuando aún el sistema inmune no ha producido estos anticuerpos? Sí, miren, eso es algo que se ha venido actualizando desde el punto de vista científico, ¿no? ¿En qué momento hacer una prueba para que me dé positivo al COVID? Porque cabe el riesgo de que yo haga la prueba en el momento, como dice la pregunta, en el momento que no está en sangre detectable, no hay una carga viral como para que se encuentre, y realmente pues no en sangre o en otro tipo de muestra, porque
Aquí el PCR es en exudado nasofaríngeo. Sin embargo, recientemente, el 1 de mayo, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana, emitió un documento que acumula los estudios que se han hecho en diferentes lugares del mundo, en laboratorios de diferentes lugares del mundo. Y, por ejemplo, en el caso de la muestra de exudado nasofaríngeo que se toma para hacer el PCR en tiempo real, que es una prueba de biología molecular que siempre reitero que es de mucha confiabilidad el resultado que se tiene y que además es el criterio de confirmación de un caso. Se pensaba que se hacía detectable entre el tercero y el cuarto día de inicio de los síntomas. Sin embargo, los estudios han demostrado que incluso 2 días antes de comenzar con los síntomas, pues ya a la persona se le detecta estos anticuerpos. Y después el pico máximo es en el día de inicio de los síntomas y ahí se va manteniendo positiva, aunque va disminuyendo. Vamos a ver, Georgina, si tú me ayudas mañana y podemos poner estas gráficas para que nuestra población vaya adquiriendo cultura. Va disminuyendo hasta el día 8, día 10. Ahora, los test rápidos lo que detectan es, como muy bien preguntaron, son anticuerpos. Los anticuerpos es el mecanismo de defensa que tiene la persona para protegerse de algo que me está agrediendo. En este caso, el virus SARS-CoV-2. Entonces, estos anticuerpos realmente se empiezan a incrementar alrededor del 8º día, y en el gráfico se ve perfectamente. Se vienen a incrementar alrededor del 8º día, hacen una curva entre el 14 y el día 15, lo más elevado, y de ahí empieza a disminuir. Ese es el IgM. Ahora, el IgG se incrementa también a partir del 8º día, lo que su punto máximo está en alrededor del día 16 o 18 y ya después se mantiene durante un tiempo un poco mayor como tal. Ahí la pregunta es, bueno, y estas pruebas que vamos a hacer, que ya algunas se comenzó a tomar muestras y otras se van a comenzar a partir del martes en una muestra representativa de nuestra población. Cuando digo representativa es que hay personas de todas las provincias, de un número importante de municipios, incluso hay zonas que son intrincadas. Pues lo que se va a realizar ahora en esta prueba es el PCR en tiempo real. Por lo tanto, es el que comienza a ser detectable incluso antes de que comiencen los síntomas de la enfermedad. Por lo tanto, es una población aparentemente sana que permite detectarlo como tal. Ahora, nosotros, las otras pruebas, los test rápidos y el SUMA, que es una tecnología cubana, es un sistema de diagnóstico que tenemos en Cuba, bueno, pues realmente se incrementa, como yo dije, a partir de esos días. No obstante, ¿qué es lo que permite el estudio de las muestras con test rápido? Pues detectar en una población silente, en una población, yo no estoy hablando de población que haya tenido casos, en cualquier lugar de nuestro país, y reitero, hasta en zonas intrincadas en donde a lo mejor ni tienen muy claro qué es lo que es el COVID. No, nuestra población tiene mucha cultura y tiene televisor en todos lados, así que eso no es el problema. Pero bueno, que no conocen. Y realmente es ver si en esos lugares se ha producido algún movimiento de casos
positivos al SARS-CoV-2, o sea, con el COVID-19, que no se hayan detectado anteriormente. Y como es natural, si eso se detecta, pues ahí se va a hacer una intervención un poco mayor. Esta enfermedad, que muchas veces, como decimos, todos los días se aprende algo y se plantea que puede transitar incluso asintomática. Puede transitar asintomático. Y ustedes oyeron el porciento de casos que todos los días damos y el acumulado de personas que se han diagnosticado asintomáticos como tal. Entonces, ahí tú coges, ahí tú encuentras en esa población aparentemente sana, aparentemente sin problemas, pero que sin embargo a lo mejor ya está infectada, ya es detectable mediante el PCR en tiempo real y ya es detectable mediante el IgM o IgG, que en el caso de la tecnología cubana del SUMA, lo que va a detectar es el IgG, que son anticuerpos que se mantienen durante un mayor tiempo, pues circulando en la persona que está infectada o que tiene la enfermedad ya como tal. Es lo que podemos decir. De todas formas, son estudios que se van a hacer en la población cubana, que comienza. En la población cubana se han hecho varios estudios, pero así, de una forma tan masiva, pues se van a empezar a hacer a partir de la semana que viene. Y lo que queremos, que es además lo que, por ejemplo, los chinos, que han logrado un cierto control, les permitió los resultados, lo que queremos es encontrar en poblaciones que no tienen nada casos, para esos casos ahí mismo aislarlo, ponerle su tratamiento y estudiar los contactos que pueda tener. Doctor, muy relacionado con este tema, un usuario en Twitter escribe por su cuenta oficial en esta red social: a las embarazadas las incluirán en el grupo de riesgo que tendrán en cuenta para las pruebas que se realizarán próximamente. Sí, claro, se va a estudiar un universo de población y en ese universo, o sea, se seleccionaron familias. Entonces yo voy a una casa que es la seleccionada y todo el que caiga ahí se estudia, sea embarazada, sea adulto, sea niño, los que vivan en esa casa. Ahí, primero quería reiterar que en el día de hasta ayer lo que teníamos en Cuba era un caso crítico y 5 casos graves, que realmente, sobre todo en relación con los críticos que habíamos tenido anterior, es una reducción importante, y que todos están ingresados en salas de terapia intensiva con toda la ciencia en el mundo y lo que tenemos, todo lo que se ha ido utilizando para los mejores resultados, pues para salvar la vida de estas personas. Yo me voy a referir, antes de terminar, sobre todo teniendo relación con este hecho de en qué momento y dónde yo encuentro el virus. Y ya dijimos que el PCR se hace con una muestra de exudado nasofaringio, que los test rápidos se hacen con muestras de sangre o muestras de suero de esa sangre. Y ayer encontramos en un artículo que investigadores chinos, claro, son los que han tenido más casos y han tenido oportunidad de estudiarlo, pues plantean que el nuevo coronavirus puede persistir en el semen de los hombres, incluso después que hayan comenzado a recuperarse. Esto todos lo recordamos por el Zika, porque en el Zika también, ya después que ya llevaba un grupo de estudios, pues se vio que en el hombre se mantenía el virus del Zika presente. Incluso yo recuerdo que a los hombres que se les daba el alta, se les recomendaba que durante un periodo de tiempo pues utilizaran
preservativos, condones, para proteger a su pareja por este riesgo. Bueno, pues en China han encontrado esta presencia del coronavirus o del SARS-CoV-2 en el semen del hombre. Han hecho varios análisis, claro, es una muestra pequeña de hombres que se han estudiado y por lo tanto lo que hay es que seguir estos análisis para detectar si realmente, o sea, una cosa es que yo lo encuentre y otro es que juegue un papel importante en la transmisión de la enfermedad. Lo otro es un análisis que también hacen científicos chinos sobre las características del SARS-CoV-2, porque muchas veces hasta uno mismo y la población en general se dice, bueno, ¿y por qué este virus ha cogido esta fuerza? ¿Por qué se ha extendido en la forma que se ha extendido? Que no es lo que hemos estado acostumbrados en los últimos años o en varias décadas como tal. Y se ha encontrado que el patógeno es 3 veces más contagioso que la influenza común y que es posible que su propagación se frene con el inicio del verano. Claro, estamos hablando de países con clima frío, porque Cuba tiene la suerte de ser un eterno verano. Incluso se plantea que se transmite 1,5 veces más rápido que el SARS, que fue el otro coronavirus que causó una epidemia que afectó a varios países del mundo, que comenzó en China también, y 2 veces más que el síndrome respiratorio de Oriente Medio, el MERS, que como hemos dicho otras veces, ha estado más bien circunscrito a la península arábiga, que no se ha resuelto todavía. Hay algunos casos que se producen con esta enfermedad, y es 3 veces más contagioso que la influenza común. O sea, esa es la razón, porque dirán, oye, mira que aquí pasamos la pandemia del H1N1, y sin embargo nunca ha habido esta gran alarma con el nasobuco, nunca habíamos visto estas medidas de restricción, que también la población dice, bueno, ¿y cuándo van a tomar las medidas de restricción en La Habana? La gente se refiere mucho a Centro Habana, y creo que ya se ha explicado por el grupo temporal de la ciudad de La Habana, de la provincia de La Habana, se ha explicado todas las medidas que se han ido tomando desde el punto de vista de limitación de movimientos importantes en las zonas de La Habana, en las cuales se ha producido un mayor número de casos. Igualmente, ellos, teniendo en cuenta estas características del virus, pues insisten mucho, y de ahí la importancia de que no bajemos la guardia, que se produzca una segunda oleada o una tercera oleada, que hemos hablado aquí, o sea, empiezan a bajar. Incluso China empezó de una manera importante la disminución de casos, y de momento ha tenido no un incremento, sino que ha detectado casos, pero fundamentalmente relacionados con casos importados, o sea que vienen desde el exterior. Por eso todo el mundo insiste en la necesidad de que mantengamos las medidas de restricción. El hecho de que tengamos 2 o 3 días y 6 o 7 días, 2 o 3 días, que la cifra no es elevada, excepto el brote que tuvimos aquí en La Habana, en el Cotorro, pero que son cifras que las de junio vamos bajando, ¿no? Y realmente eso no quiere decir en ningún momento que hay que limitar las medidas de protección y de restricción como tal, aunque a veces no sean muy populares en este sentido. Ellos también se refieren a que es probable que su actividad disminuya con el aumento de la temperatura. Nosotros, si fuera por eso,
tendríamos suerte. Y lo otro que también hemos hablado es la famosa inmunidad de rebaño, que, como siempre ponemos de ejemplo, en Inglaterra, en Gran Bretaña, inicialmente se pensó en eso, o sea, vamos a proteger a los más, a los que tienen más riesgo de agravarse y morir con la enfermedad, y sabemos quiénes son: tercera edad, enfermedades asociadas, y que el resto de la población pues se enfrente a la enfermedad y que desarrolle anticuerpos naturales. Y entonces se plantea que cuando se alcance eso, entre un 70 y un 80% de la población que se va exponiendo, claro, eso se dice así, pero en ese 70-80%, aunque sean personas que no tienen riesgo aparentemente, o no son personas de la tercera edad, pues siempre hay un grupo de personas que fallecen, o sea, no hay por qué exponer a la población. Pero tiene que ser entre el 70. Y ellos plantean que en algunos países de Europa pudiera estar en un 20 o un 25%. Por lo tanto, no es un análisis correcto pensar que vamos a dejar que la población padezca la enfermedad para que se vaya creando la famosa inmunidad de rebaño, porque indiscutiblemente lo que hay es que detectarlo temprano, aislar, hacer los estudios, poner el tratamiento y lograr que se logre cortar la transmisión de esta enfermedad. Nosotros no queríamos terminar sin hacer una felicitación, creo que no es mía, es del colectivo de compañeros que estamos aquí, compañeras y compañeros, todos los que trabajamos en el área de la salud. Una felicitación a todas nuestras madres, a todas nuestras mujeres que potencialmente son madres ya por su condición de mujer. Una felicitación en el día de hoy, una felicitación revolucionaria que se la merece. Creo que las medidas de restricción y los aguaceros que desde por la madrugada nos están afectando, al menos aquí en La Habana, pues ayuda a que se haga en familia, en la casa, nos reunamos y podamos celebrar como se merecen nuestras madres en nuestro país y en el mundo entero. Por eso, muchas felicidades en nombre de todos y muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. El agradecimiento para usted, doctor, para los corresponsales por sus preguntas, para los usuarios de redes sociales y otras plataformas digitales y, por supuesto, para todos los que nos siguen. Nos vemos en la siguiente conferencia. Bueno, un rápido resumen, como es acostumbrado también en esta programación. 12 casos confirmados en la jornada de ayer. Los 12 fueron cubanos, de ellos 9 fueron contactos de casos confirmados y 3 no se precisa la fuente de infección. La provincia más representativa fue La Habana, con 8 casos, Artemisa, Villa Clara, Santi Espíritus y Ciego de Ávila con un caso cada uno. Y de los 12 casos diagnosticados, 8 fueron del sexo masculino, 4 del sexo femenino y 4 de los 12 casos positivos fueron asintomáticos. Aquí lo vemos ya en el gráfico. Vamos a aprovechar la presencia en nuestro estudio del especialista que ya les había anunciado en nuestro primer momento, y se trata de la doctora en ciencias Georgina Alfonso González. Les anuncié que era directora del Instituto de Filosofía, pero viene en su condición de coordinadora del Consejo de Ciencias Sociales del Sigma. Muy buenos días y, por supuesto, muchas felicidades en este Día de las Madres. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cuál es el objetivo, digamos, de las ciencias sociales? Porque pareciera que está muy lejos en este combate de la COVID-19, sin embargo, no es así. Sí, bueno, para nada estamos lejos, estamos bastante cerca. Hoy es muy difícil hacer un estudio de cualquier problemática social y no involucrar a las ciencias sociales, ¿no? En el caso de las ciencias sociales siempre es un poquito más tardío los resultados porque se involucran muchos factores, la mirada es muy compleja y entonces uno dice, bueno, ¿están o no están? Pero estamos, las ciencias sociales en Cuba están en la batalla frente al COVID.
y tenemos 8 objetivos fundamentales. Y en menos de un mes hemos puesto en práctica una serie de propuestas que, bueno, ya pueden verse hasta por los medios de comunicación, que detrás está el trabajo de las investigadoras y los investigadores. Si repasamos esas principales propuestas, ¿cuáles serían en resumen? Bueno, las propuestas han estado dirigidas fundamentalmente a los objetivos de elevar la percepción de riesgo en la población cubana ante una pandemia que es desconocida y que nos ha puesto a vivir en una situación diferente de cómo nuestra cotidianidad se había organizado. También estas propuestas están dirigidas a mitigar los impactos en temas económicos, en temas sociales, en temas psicológicos, de lo que ha significado el COVID para la población cubana. Las propuestas también se han dirigido a elevar la corresponsabilidad en temas de autocuidados y cuidados en el interior de la familia, pero también en la comunidad, en los colectivos laborales. Y esto es importante porque el cuidado no solamente es una responsabilidad individual, también el cuidado es una responsabilidad colectiva. Uno tiene que velar por sí y también por los demás. En parte de estas propuestas también se ha dirigido a la ética y la responsabilidad en el uso de los medios de comunicación, porque hoy tenemos diferentes alternativas para la comunicación y entonces estamos en una época en que se necesita elevar la autoestima, protegernos, sentir que estamos unidos, y entonces eso conlleva una ética para trabajar también y para poner la comunicación. Quizás hayan algunas personas que le reclaman, digamos, a las ciencias sociales una respuesta mucho más inmediata ante esta situación, por ejemplo. Quiero que me responda a esto luego de irnos al siguiente material. El amigo periodista italiano Fabrizio Casari envía un emotivo mensaje de solidaridad a nuestras brigadas médicas, repudia el bloqueo del gobierno norteamericano, así como la actitud de Trump, y felicita especialmente a las madres cubanas en su día. La periodista Dianic Flores también pues obtuvo las declaraciones de este amigo de Cuba. Adelante. Hola, qué bueno que nos volvemos a encontrar en este espacio en el que hacemos contacto con varios amigos del mundo que nos envían mensajes de solidaridad. Hoy lo haremos con el periodista italiano Fabrizio Casari, quien conversa con nosotros. Escuchemos su testimonio. Italia fue uno de los países europeos más afectados por la pandemia, que nos cogió de sorpresa, tanto a la población como al sistema de salud. Una política pésima que en los últimos 10 años redujo de 37 mil millones de euros el gasto de salud, despidió 43 mil doctores y 25 mil enfermeros y redujo de 72 mil las camas en el país y cerró decenas de pequeños hospitales. El resultado, que era balanceado para inclinar recursos hacia la salud privada, ha sido que en el momento que de verdad el sistema de salud público necesitaba de la fuerza que tenía antes, no la tuvo. Y esto lamentablemente en un país que la Organización Mundial de Salud hasta hace 10 años daba como el tercer país del mundo por la calidad de su salud, ¿verdad? La grandeza de un país se mide en los recursos que destina a los enfermos y a los desfavorecidos. Con esa intención de ayudar a quien necesita, acogimos con los brazos abiertos a la Brigada Cubana de Salud, a RIREVID, que vino aquí con epidemiólogos, con virólogos, con médicos enfermeros, y pudimos comprobar, quizás antes de la eficacia de su profesionalismo, que vinieron a estrenar en los lugares donde estaban los focos de la pandemia, pues decía que pudimos comprobar una disponibilidad colectiva y un calor humano que ha sido un aliento no menos importante por nuestro personal de salud que su colaboración profesional. Ahora no hay ni un médico o un enfermero en el norte de Italia que no digan que los médicos cubanos son entre los mejores y que tienen un nivel personal, de relación personal con el enfermo y con los colegas, que es alentador, que de verdad es gente de sumo valor. A eso nunca terminaremos de agradecer Cuba, esto sí. Y sin embargo, si esa pandemia ha desatado miedo, el presidente Trump ha desatado horror y asco. Que siga recrudeciendo el bloqueo a Cuba
es ridículo. Pero que aproveche la pandemia para tratar de acabar con la isla es una vergüenza mundial, una historia ignóbil de una gente sin moral, sin principios, sin credenciales que lo hagan parte del ser humano. Ahora sé que es el Día de la Madre. Pienso cuántas son las doctoras y enfermeras internacionalistas que para irse a cuidar los pueblos que lo necesitan, dejan sí su patria, dejan su hogar, pero sobre todo dejan a su hijo. Quiero tomarme esa libertad, con todo el respeto, de enviarle a la madre cubana, a todas las madres cubanas, pero en especial a las madres que están luchando en los países del mundo para ayudar a los pueblos que más necesitan, el más cariñoso de los abrazos que pueda darle yo. Todos los hijos del mundo, les repito, quisieran una madre como ustedes. Y todas las sociedades del mundo quisieran aprender y respetar un poco más los valores que Cuba estrena. Desde Roma, Fabrizio Casari, un abrazo a todos. Muchísimas gracias a Fabricio por su emotivo mensaje, por esta felicitación tan bella que ha dado a las madres cubanas, y a usted lo invito a que mantenga la sintonía para que conozca mensajes como estos de tantos y tantos amigos del mundo entero. Ha sido un reporte especial de Dianic Flores desde casa. Doctora, nos habíamos quedado en nuestra conversación acerca de la inmediatez en la respuesta de las ciencias sociales en su enfrentamiento a la COVID-19. Bueno, en Cuba hay un acumulado fuerte de la ciencia social y de trabajo desde el triunfo de la revolución hasta acá, y ese acumulado es lo que permite que ante situaciones diversas las ciencias sociales rápidamente puedan hacer propuestas. Y yo sé que las personas se desesperan, pero las personas siempre vienen a la ciencia social a que la ciencia social le diga, bueno, pero ¿cómo lo resolvemos? La ciencia social le pone instrumentos teóricos, metodológicos, pero el cómo es una construcción colectiva, y es importante que las responsabilidades para la salida, para enfrentarnos a la pandemia, pero para salir y para después tener rápidamente una reconstrucción país y seguir nuestro proyecto social, depende de la voluntad de muchos, de todos los actores, depende del Estado, depende de la familia, de las comunidades y de las personas. Las ciencias sociales no es un mago, no es una magia, y entonces es importante que nos involucremos. Nosotros acompañamos desde las ciencias sociales todos los procesos de transformación en Cuba, pero la transformación es colectiva, nos involucra a todas y a todos. Durante la pandemia y después de la pandemia, ¿han pensado también en incorporarse a este proceso de recuperación? Ya hay propuestas desde ahora que han sido prácticas que se han propuesto para enfrentar el COVID, pero que deben de quedar como prácticas de transformación, de trabajo en las comunidades, de acompañamiento a las formas no estatales de gestión, los cuentapropistas, las cooperativas, el tema de la atención a las diferentes formas de violencia, a los grupos en condiciones de vulnerabilidad. Todas nuestras comunidades en Cuba no son iguales, nosotros tenemos que atender y trabajar con esas diferenciaciones, y eso es una alerta que nos ha llevado este proceso que estamos viviendo, pero que también tenemos que continuar trabajando. Las ciencias sociales, que por cierto reúne en su gran mayoría a mujeres, es un sector de la ciencia que es muy seguido, sobre todo por el sector femenino. Sí, eso es una particularidad que tienen las ciencias sociales en Cuba. Es un sector mayoritariamente de mujeres, y quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a todas las madres del sector de la ciencia, y un poco que reflexionemos. Es un día de las madres diferente. La maternidad no es una cuestión solamente de parir una hija o un hijo. La maternidad lleva así una responsabilidad social. La maternidad es cuidar, es proteger, es acompañar, es educar, es cultivar, y por tanto la maternidad es un valor de la sociedad. Entonces es importante que nosotros respetemos también en esa maternidad, porque las madres damos todo eso a cambio de nada, solamente por amor. Bueno, doctora, muchísimas gracias por su presencia, muchas felicidades en este Día de las Madres. Sé que ahora va a casa a disfrutar de su familia, por supuesto, y llegue entonces a todas las mujeres del sector de las ciencias sociales nuestra felicitación y nuestro abrazo, nuestro sentir también por tanta entrega. Muchísimas gracias. Nos comunicaban a través de redes sociales que, reiteremos, el número de casos confirmados. Bueno, en total fueron 12 nuevos casos confirmados en la jornada de ayer. Todos fueron cubanos, de ellos 9 fueron contacto de casos confirmados, y en 3 no se precisa la fuente de infección.
La provincia, digamos, más representativa fue La Habana, con 8 casos, Artemisa, Villa Clara, Santi Espíritus y Ciego de Ávila, con 1 caso cada una. En caso de Artemisa, uno fue del municipio Bauta, en La Habana, que se reportaron 8 casos, 2 del municipio de Playa, San Miguel del Padrón, 10 de octubre, Cerro, Habana del Este, Cotorro y Plazas con 1 cada uno. Villa Clara con 1 caso del propio municipio capital provincial, Santi Espíritus igual del municipio de Santi Espíritus y en el caso de Ciego de Ávila también del municipio de Ciego de Ávila. Y no queremos finalizar este momento de programación especial a propósito de la conferencia de prensa, también felicitando a todas las mujeres en su día con el siguiente material, y es que la entrega de la mujer cubana se multiplica por estos días en cada hogar o cada centro de trabajo a favor del bienestar de la familia y de la comunidad toda para el enfrentamiento y control de la COVID-19. Con esta crónica que nos llega desde la provincia de Ciego de Ávila, queremos felicitar una vez más desde este espacio a las madres en su día. El abrazo de siempre, gracias por estar con nosotros. Más allá del sexto sentido que se atribuye a las mujeres, cada madre como simiente nutricia deviene paz y sosiego ante la adversidad y la contingencia. Razón más que suficiente para ensalzar su estoicismo cotidiano en tiempos de pandemia. Ellas asumen y enfrentan desde los más diversos frentes la COVID-19 y el imprescindible aislamiento para prevenir el contagio, solventar la ansiedad y las carencias cotidianas que en nuestro país se recrudecen cada día a causa del criminal bloqueo. El amor infinito es su suprema medida, a la vez que el blasón de su heroísmo yace en la instrucción del pensamiento, en el cultivo de los valores o en la humanista misión de salvar vidas. Ellas, las mujeres, las madres, las esposas, las amigas, son el oasis natural de la existencia misma, el verso, la trinchera, la creación, la maravilla. Me estremeció la mujer que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor. Desde Ciego de Ávila, Damián Betanzos Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Poco va aumentando el número de trabajos. No te equivocaste. Esto es Peque Propuestas. Buenos días. De estación en estación llegaremos a las películas. Estoy aquí porque quiero felicitar a todas las madres. El mejor regalo es quedarnos en casa viendo Tren de Maravillas. ¿Y qué película tenemos reservada para hoy? Rudolf. Un viaje de vuelta a casa. Tan simple como piensas. Aunque no te lo parezca, estamos muy lejos de Gifo. Peque, quédate en casa. Cubavisión va por todos. Disculpa, amor. ¡Felicidades, mamá! Equipo 009, quédate en casa.